después de 1671 existieron varios tratados en los cuales el Reino Unido se abstuvo, pero explícitamente decía de que ellos no podían navegar al sur de lo que sería el Atlántico Sur, y no podían atravesar a menos de 10 leguas de las costas y no se podían hacer asentamientos nuevos. Es decir, si no tenías asentamientos, que no tenían, si no tenías asentamientos, no podías hacer nuevos. Esto se lo dice, por ejemplo, el Tratado de Noka Sound, que es un tratado que, si bien versa por un territorio de lo que es el Pacífico Norte, Noka Sound, que es un territorio de por acá, para abajo, lo que decía es de que no podían establecerse a menos de 10 leguas del mar. Bueno, pasan los años, y bueno, tratado de Noka Sound dice que no se pueden acercar a menos de 10 leguas. En 1825 se hace el Tratado de Paz y Libre Comercio con el Reino Unido, recordemos, muy conocido, en el cual nosotros le dábamos el carácter de nación más favorecida. Es decir, nosotros, los españoles le daban el carácter de nación más favorecida, y bueno, millones de cuestiones. Era un tratado de paz y libre comercio. Paz, amistad y libre comercio. En esta época, también más o menos entre 1525 y 1825 y 1809, se hace una cuestión que tiene que ver con la que se denomina Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe es una doctrina que tiene que ver con que América del Norte, lo que sería ahora Estados Unidos, estableció una doctrina que decía de que todos los territorios americanos tienen independencia y que sus decisiones no tienen que estar influidas por potencias extracontinentales. Esto fue conocidísimo, la doctrina Monroe, creo que era 1809, pero no me acuerdo bien la fecha, o 1803. La cuestión es que los tipos, obviamente, a partir de ahí nosotros nos damos cuenta de que hubo siempre una tergiversación con respecto a esto. Y esto es importante porque los norteamericanos nunca quisieron América para los americanos, decía el discurso en su momento del presidente Monroe. Los norteamericanos siempre quisieron América para los norteamericanos, siempre fuimos su patria trasero. ¿Y por qué digo esto? En 1832, durante todo el tiempo que tiene que ver con 1800, la pesca crecía en el Atlántico Sur, en todos lados crecía la pesca porque hay una efervescencia con respecto a lo que eran los pueblos de América. Empezaban a surgir todos los pueblos de América y obviamente la economía, y en ese momento la pesca, las capturas de ballenas, por el aceite, por millones de cosas, generaba grandes dividendos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En 1832, no, me estoy salteando algo. En 1820, después de nosotros, en 1810, nos emancipamos de toda potencia extranjera, y en 1820 tomamos la decisión de volver a ejercer una soberanía más plena sobre las Islas Malvinas, a partir de 1820. En 1823, Bernet, que es una persona muy conocida, no voy a hacer mucho énfasis en esto, se le otorgan determinadas licencias para poder hacer expediciones, poder usufructuar el tema del comercio lanar, la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1826, en 1829 se crea la Comandancia Política Militar. A partir de la creación de la Comandancia Política Militar se genera el primer reclamo de soberanía, ¿no? Porque recordemos que el reclamo que había hecho el Reino Unido sobre la cuestión del desalojo del fuerte británico tenía que ver con la violencia del desalojo y la ofensa a la reina o al rey, pero no tenía que ver con soberanía. Ellos decían que tenía que, como primer ocupante, como descubridores, pero después de ahí firmaron un montón de tratados y nunca se discutió el tema de soberanía, e incluso, vuelvo a repetir, todos los tratados de 1771 hasta 1833 dijeron con claridad que no se podía establecer ninguna cuestión
que tuviera que ver con un fuerte, lo que sea, a menos de 10 leguas de la costa. Cuando se crea la comandancia política militar, en cabeza de Vernet, se produce el primer reclamo a nivel soberano de Inglaterra, en el cual volvieron a decir de que esos títulos correspondían a primer ocupante y al descubrimiento. Bueno, todo esto trajo aparejado un montón de juegos. La colonia desde 1820 a 1832 creció, de hecho, hay muchos documentos al respecto donde muestran cómo había crecido, la cantidad de afluencia que existía entre Buenos Aires y las Islas Malvinas, porque la comandancia política militar era una dependencia de Buenos Aires, de alguna manera de Buenos Aires, porque en su momento Uruguay también tenía, sigue teniendo lamentablemente muchas conexiones con Malvinas, pero el virreinato del Río de la Plata, su conexión con las Islas Malvinas tenía que ver con Buenos Aires y Uruguay, se conectaban. Recordemos que antes de que fuera Uruguay, Argentina fuera Argentina, todo era parte de un mismo reinado, que era el reino español. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se crea la comandancia política militar, se le dan los poderes, porque si bien en 1826 se le otorgan poderes económicos, por decirlo de alguna manera, a Vernet, para que usufructuara ganado, para que usufructuara pesca, para que hiciera un montón de cuestiones que tienen que ver con el relevamiento de las islas y las potencialidades económicas. En 1829 Vernet dice que, mira, yo la verdad es que acá están pescando y depredando, entonces yo no tengo el poder como comerciante de decirle de que no pueden pescar y capturar ningún barco ni tomar ninguna medida, porque no tengo el poder. Entonces se crea la comandancia política militar y se le da la comandancia a Vernet como primer comandante. Esto surge, por esto surge un problema con una fragata norteamericana, y acá entran los norteamericanos, en 1832. ¿Qué pasó? Habían 3 fragatas pescando con pesca ilegal, todo lo demás, viene Vernet, las captura y se lleva algunas a Buenos Aires y una se fuga. Detalles que no me voy a poner a... Se fuga. La cuestión es que cuando los captura, se los lleva a Buenos Aires. El que se fue a Washington y le dijo, che, mirá, el gobierno argentino, que dice que tiene la posesión o la soberanía sobre las Islas Malvinas, no nos deja pescar. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos, fieles a su postura histórica? Mandaron buques de guerra, destruyeron la colonia en 1832, destruyeron la colonia por completo, los fortines, todo lo que tenía que ver con eso, destruyeron todos los fortines, y obviamente le dieron un golpe de muerte a la colonia, porque imagínate que independientemente de que nosotros estábamos recién independizados de lo que era, entre comillas, la madre patria, y era un tema complejo, no teníamos todo lo que una potencia mundial puede tener, y los norteamericanos estaban bastante adelantados. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros hicimos el reclamo, es decir, ¿cómo nos hacen esto? Y dijeron, no, es decir, ustedes no pueden reglamentar, después de que rompieron todo, los norteamericanos nos responden, ustedes no pueden reglamentar la pesca en el Atlántico Sur, en ningún lado, sobre todo en las adyacencias de las Islas Malvinas, porque hay una nota del gobierno británico que discute su soberanía sobre las Islas Malvinas. Por lo tanto, antes de empezar a discutir si nosotros ilegalmente o legalmente pescamos sobre las islas, ustedes deberían solucionar el tema de quién realmente pertenece en las islas. Entonces decían de que nosotros no teníamos poder de capturar a nadie porque las islas no eran nuestras. Entonces uno se pone a preguntar, bueno, ¿y entonces para qué sirve la doctrina Monroe? Si la doctrina Monroe decía de que los americanos tenían que decidir sus cosas totalmente por fuera de lo que opinaran las potencias extracontinentales, obviamente se encontraba el Reino Unido o Inglaterra en ese tema. Entonces, fíjate que por un lado los tipos decían de que fuera los europeos, y por el otro lado, cuando les convenía, decía, bueno, pero una potencia extracontinental dice de que eso puede ser de ellos, y a nosotros no nos prohibieron nada. Fíjense, eso es importante saberlo, porque la destrucción de ese fortín, y también la invitación que hace Vernet en el año 1829 a los ingleses, eso también hay que analizarlo, Vernet los invita a invertir y les dice,
tengo por acá el texto, a ver si lo encuentro rápido, se lo hago. El Bernet, esto una pequeña digresión, en el año más o menos en el 1829, Bernet, comandante político militar ya de las islas, le manda al encargado de negocios británico, Woodwin Parish, lo siguiente: me dirijo a usted y yo creo que si usted entrara en el negocio, es decir, ofreciéndole negocios en las islas, obtendría grandes ganancias, lo mismo que yo. Le ofrezco una parte de mis empresas en las islas Falkland, la llama Falkland, no la llama Malvinas, que no ha de ser mayor de la mitad ni menor de la cuarta parte. Usted puede hacer más, usted puede saber más que nadie su prosperidad, pues no tiene más que puntualizar a su gobierno las ventajas que obtendrían sus barcos de guerra. Bueno, esto es lo que le mandaba el patriota de Bernet en 1829. Obviamente que, volvemos al tema, rompieron todos los ¿cómo se llama? Los estadounidenses, y el 2 de enero de 1833, o casualidad, viene la nave Clio y usurpa las Islas Malvinas. Bueno, a partir de ahí se inicia el diferendo o este problema por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Nosotros no discutimos soberanía, nosotros discutimos el ejercicio pleno de soberanía. Y como repito, desde 1748, Anson decía de que ese lugar tenía que ser ocupado y lo hicieron en 1833. Fíjate, casi 100 años después, los tipos tenían una política de Estado, una política colonial, y la llevaron adelante, de a poco, mediando es decir, totalmente ilegal, totalmente intempestivo, por más que en 1829 ellos hicieron una protesta sobre la creación de la comandancia política militar. 4 años antes habían firmado un tratado de paz y libre comercio en el cual no dijeron absolutamente nada sobre las Islas Malvinas. Había un tratado de paz y libre comercio. Y así todo, aprovechando a sus socios históricos, los norteamericanos, usurparon las Islas Malvinas. Los norteamericanos las rompieron todas y los británicos automáticamente fueron y las ocuparon o las usurparon. A partir de ahí se inicia este diferendo por la usurpación de las Islas Malvinas. Desde ese entonces, desde el primer momento, todo esto fue totalmente protestado por Argentina, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, y se puede ver las cartas de Moreno, justo sería como un tocayo mío a nivel de apellido, las cartas de Moreno hasta 1840 y pico son muy seguidas, y tienen todo lo que nosotros leemos en los libros que tienen que ver con argumentos, la mayoría, excepto los que vienen después, que ahora vamos a hablar en un rato, la mayoría salen de esas cartas. Nosotros le decíamos que no eran primeros ocupantes, no eran descubridores, de que había un tratado de paz y libre comercio del 1825, que había muchísimos otros tratados, que su abandono por más de 70 años, desde 1774, les decía de que si hubieran tenido ellos algún tipo de derecho sobre las islas, lo habían perdido porque habían abandonado la colonia. Todo esto no le importó, ni les va a importar nunca, porque los tipos siempre tienen en